Buen día para todos. A continuación voy a hacer una breve explicación sobre el tema de transformaciones geométricas con instrumentos, puesto que primero lo vamos a trabajar en su cuaderno con instrumentos y posteriormente miraremos otros recursos. Entonces, en primer lugar tenemos la traslación. La traslación nos dice que nosotros debemos tener en cuenta cada coordenada del plano cartesiano, cada coordenada del polígono, en este caso de este cuadrilátero, y vamos a construir un vector en el plano que nos indique cuál va a ser la dirección y la cantidad de unidades que se va a desplazar. Nosotros decíamos que en la traslación vamos a utilizar lo que es un vector, que es esa flecha de color rojo que tenemos allí, y ese vector nos va a decir a nosotros, ese vector nos va a decir en qué dirección se va a trasladar nuestro polígono. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar cada una de las coordenadas, en este caso la coordenada A, que está en menos 2,1, y lo que hacemos es sumarle el valor que aparece en el vector. En este caso será menos 3, menos 2. Cuando hacemos la respectiva suma nos damos cuenta que la coordenada resultante será menos 5 en X, 1 más menos 2, o 1 menos 2 me queda menos 1, y esta va a ser mi coordenada A'. Y esto mismo básicamente es lo que se hace con cada uno de los vértices del polígono. Esta comilla que le vamos a poner a todas las letras de aquí en adelante representan que es el mismo punto transformado según un movimiento, ya sea traslación, rotación o simetría. Le ponemos A', si lleva dos comillas, doble prima o triple prima, y así sucesivamente. Pues usualmente se usa hasta máximo 3 primas. Entonces, como nos damos cuenta, la nueva coordenada es A menos 5, menos 1, que es la que tenemos acá, y posteriormente vamos a trasladar el resto de puntos. Entonces B se va a mover, si usted lo quiere hacer manualmente también lo puede hacer, desplazarlo 3 unidades a la izquierda, porque es el vector me dice que es menos 3, entonces va 1, 2 y 3 más o menos, y luego lo trasladamos 2 unidades hacia abajo. Entonces aquí tenemos una unidad y 2 unidades, y este punto que tenemos acá entonces se va a llamar B', y así sucesivamente con el resto de puntos. O sea, hay una forma numérica de hacerlo y hay otra forma gráfica de hacerlo. Bueno, posteriormente, ya acá de color rojo, vemos el cuadrilátero trasladado según el vector menos 3, menos 2. El segundo movimiento que vamos a analizar es el de rotación, que, como se decía en la guía, requiere de unos pasos. El primer paso es indicar cuál de los puntos o cuál de los vértices, en este caso, se va a utilizar como centro de rotación. En este caso yo utilicé el punto A, que como va a ser mi centro de rotación, también va a encontrar entonces usted allí la coordenada A'. El primer paso va a ser con el transportador ubicarlo centro en el centro de rotación. Alineamos con, en este caso, el primer pongámoslo de morado, el primer lado del cuadrilátero, ahí se alcanza a ver un poco, para que este lado sea el lado inicial de mi ángulo. De color azul, si usted se fija, hicimos una flechita en donde indicamos en qué sentido vamos a medir. En este caso estamos midiendo en sentido horario, ¿listo? Es decir, en el mismo sentido que se mueven las manecillas del reloj. Y medimos acá inicialmente en 0 hasta completar contando 130 grados. Allí donde se calculan los 130 grados, trazamos una marca y posteriormente vamos a utilizar la regla para medir sobre, digamos, esta colinealidad, y decimos que ya aquí en este ángulo, digamos esta apertura, mide 130 grados. Sobre esta línea punteada de color, en este caso morado, vamos a posteriormente hacer la respectiva medición. Entonces acá tenemos la línea punteada, ¿cierto? De pronto en la imagen no se alcanza a ver,
que corresponde a la amplitud de 130 grados, a la medición, y con el compás entonces vamos a centrarlo. Vamos a poner una punta en A, 100 y la otra punta en B, y vamos a trasladar esa distancia D. Entonces aquí tenemos la distancia, que es la que vamos a trasladar utilizando el compás, pero usted también lo puede hacer utilizando la regla. Lo ideal es que esta distancia sea la misma que va a corresponder con sobre el segmento que nosotros trazamos en color morado. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. Como nos damos cuenta, en esta imagen ya hemos pasado la distancia de A a D sobre el segmento que estaba de color azul. Es la misma distancia porque garantizamos que tenemos el compás sin modificación. Si usted desea, si usted prefiere hacerlo con regla, trate de hacerlo lo más milimétrico posible. Y allí sobre este segmento marcamos una curvita o marcamos la distancia con el compás y ponemos pues el punto, en este caso D'. ¿Listo? Bueno, posteriormente a esto, lo que hacemos de aquí en adelante es replicar el proceso con el resto de puntos en este caso el cuadrilátero. Tenemos entonces aquí, en este caso vamos a trasladar el punto vértice C, tomamos el transportador, alineamos el centro del transportador con el vértice A, posteriormente que el 0, el lado inicial de nuestro ángulo, quede colineado con el vértice C. Aquí yo lo marqué 0, y de allí nuevamente vamos a medir en sentido de las manecillas del reloj los 130 grados. En este caso ya vemos acá el 130, yo lo marco y de una vez le pongo o le asigno que ese 130 corresponde al vértice C'. Entonces luego retiramos el transportador, volvemos a hacer la medición para mayor precisión con el compás, centro en A, distancia en C, para poder posteriormente trasladarla a esta línea de color azul un poco más oscuro, como lo tenemos en esta imagen, y en el punto de corte marcamos la letra o el vértice C'. Repetimos este paso ahora con el lado B, AB, con el lado segmento AB, centro en A, alineamos el lado con el 0 del transportador e iniciamos el conteo para medir los 130 grados. En este caso, donde marca los 130 grados, marcamos el punto B'. Y con este punto B', si ustedes se fijan acá, se traza de una vez la línea punteada que representa nuestro lado final sobre el cual vamos a pasar el punto B'. Luego reiteramos el proceso haciendo la medición o trasladando la distancia AB sobre el nuevo segmento de color morado. Marcamos allí el punto de intersección o el nuevo punto que se llamará B'. Y luego de que ya tenemos los 4 puntos marcados, como los podemos ver aquí, el punto A', B', C' y D', procedemos a hacer la construcción del cuadrilátero. Y pues ya tenemos entonces la rotación de 130 grados, sentido horario del polígono, que inicialmente era de color verde, ahora va a ser de color azul, puesto que es la figura rotada. Luego tenemos la reflexión o simetría como tercer y último movimiento. Para hacer esta reflexión o simetría se conoce en el programa, por ejemplo, GeoGebra, como simetría axial, y en este caso tenemos que fijar cuál va a ser nuestro eje de simetría. En esta imagen el eje de simetría va a ser el eje X, que es el eje en este caso acá, que se ve un poco coloreado. Y posteriormente a eso lo que hacemos es que cada coordenada se va a reflejar con respecto a ese eje. En este caso, si vamos a reflejar, por ejemplo, la coordenada C, debemos tener en cuenta el número de unidades en X y en Y que tiene. En este caso en X son 3 unidades y ese valor se mantiene, pero en este caso tiene 2 unidades
de desplazamiento en el eje Y. Luego entonces, ¿cómo se va a reflejar? Se va a saltar esas mismas 2 unidades, pero en sentido contrario. Es decir, que ya no va a ser la coordenada 2 positivo, sino -2, como lo vemos acá. Lo mismo vamos a hacer con el punto B, que estaba en la coordenada -1, en la coordenada 0, -1, va a pasar a la coordenada, va a seguir en el eje, en la coordenada 0, pero ya no va a ser -1, sino +1. En el caso de D, acá tenemos que está en la coordenada 1,4, o sea que va a seguir en 1, pero va a cambiar el signo en el valor asociado al eje Y, en este caso -4, como lo vemos acá, 1 menos 4. A estaba en -2,1, sigue en -2, pero ahora ya va a ser -1. Y así ya logramos que se refleje la imagen con respecto al eje horizontal, en este caso, o el eje X. Muchas gracias.